Julio Florencio Cortázar. Nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914. Fue traductor, profesor y escritor. Sus padres fueron argentinos. En 1918 se desplazó a Banfield, Buenos Aires, Argentina. Su mayor éxito fue Rayuela. Su infancia no fue buena y descubrió la literatura. Estudió filosofía. Tuvo participación en manifestaciones de oposición al peronismo. En 1946 publica Casa Tomada. Tuvo 3 esposas y 2 matrimonios. Su última esposa fue Carol Dunlop. Hoy en día yacen juntos. Murió en París en 1984 con 69 años a causa de leucemia. Este texto es editado por Jorge Luis Borges en 1946. Y en 1951 es publicado en Bestiario, que es el primer libro de cuentos. La historia cuenta de 2 hermanos que viven en una mansión antigua y el momento en que presencias extrañas los obligan a abandonar paulatinamente como distintas partes de las casas hasta que la dejan por completo. Los personajes principales de la historia son Irene, una mujer nacida para no molestar a nadie, es la hermana del narrador y le encanta tejer. Es el narrador, que es un hombre de 40 años que le encanta la literatura francesa e intenta ayudar a su hermana en todo lo que él puede. Tenemos también como protagonista a la casa, ya que en la historia se lo presenta o se lo llama como ella, simulando solo una persona. Casa Tomada está narrada en primera persona. En el cuento solo se explicitan algunas referencias temporales en algunas frases. La metáfora de la casa toma su sentido desde el contexto político de aquella época, ¿no? Donde, estando de presidente, Juan Domingo Perón. Los dueños de la casa, o sea, se decía que los dueños de la casa eran las clases dirigentes. Los hermanos eran de la oligarquía y ellos no toleraban que los que se trataban de adueñar de la casa sean migrantes internos. Y la casa vendría a ser la Argentina tradicional, que va retrocediendo a medida de que el peronismo va avanzando. Algunos símbolos que protagonizan esta historia son la llave, el tejido y la puerta de roble. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y le echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Se pasaba el resto del día tejiendo. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. A Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y 1 o 2 canastillas en el suelo
donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. Uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche. Y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía como impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado, y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido. Entonces, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. También tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las 9:30 por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas. Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio oí ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando que eran de este lado de la puerta de roble. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Han tomado esta parte. El tejido le colgaba de las manos. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? No, nada. Estábamos con lo puesto. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada.